Bueno, muy buen día a todos, oficialmente ya. Y vamos a comenzar el día de hoy, o vamos a continuar, ¿verdad? Con el tema que nosotros estamos trabajando, relacionado con el currículum funcional. Y como bien hemos venido abordando y fundamentando, este es un currículum que realmente da respuesta a la verdadera formación del estudiante con algún tipo de necesidad educativa especial asociada o no a la discapacidad. Pero sobre todo a los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. ¿Por qué? Porque son los que mayormente tienen afectados sus procesos, tanto en el área cognitiva como en el área afectiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de las necesidades educativas especiales, ¿verdad? Asociadas a la discapacidad, y cuando nosotros analizamos el proceso que hoy tiene lugar en su formación, en cada una de las escuelas, en cada una de las instituciones educativas llamadas, diríamos, inclusivas, y le digo llamadas inclusivas porque tendríamos que analizar a fondo si existe o no realmente una verdadera inclusión. Vemos que el currículum y el enfoque que se le está dando realmente no responde a lo que nosotros estamos hoy viendo en la asignatura en la mayoría de los casos. Y escuchaba yo esta semana un video que me pasaba, justo me compartían sobre la atención, sobre la inclusión y cómo se está trabajando este proceso en la actualidad. Y esa docente de una universidad española llamaba la atención de la necesidad que existe de transformar, de la necesidad que existe de realmente tener una verdadera inclusión. Entonces yo me ponía a analizar y yo decía, pues no solo somos nosotros en América Latina, sino es también en Europa, en otros contextos, donde se está sufriendo y se está pasando por lo mismo. Y ella decía que el hecho de tener un estudiante con discapacidad en el aula ha admitido hasta qué punto era inclusión, si realmente el currículum no estaba respondiendo a las necesidades reales de ese estudiante. Y la semana anterior yo conversaba con ustedes y en la tutoría lo abordábamos también, la necesidad de formar a estos estudiantes realmente en el desarrollo de las habilidades de la vida diaria. Nosotros no podemos formar a un estudiante que no esté preparado para enfrentarse a los retos de la sociedad, que no esté preparado para ejercer un cargo público o privado en una institución, sea cual fuese, porque realmente no sería una persona entonces con, con plenitud, es decir, no estaría formada plenamente, ¿verdad? En todos estos procesos que necesita para poder realmente integrarse dentro de la sociedad y poder vivir feliz y a plenitud, ¿ya? Dicho en otras palabras. Entonces, si nosotros analizamos lo que pretende este currículum y profundizamos un poquito más en él, vamos a ver concretamente que, perdón un minutito para poder ampliar, ya, vamos a ver concretamente que es una propuesta educativa, ¿verdad? Como hemos venido diciendo, es una propuesta educativa.
Pero esa propuesta educativa, fíjense bien, habla de desarrollar habilidades que sean significativas y útiles para la vida cotidiana de los estudiantes. Es decir, ¿cómo yo logro desarrollar esas habilidades que tengan un significado para ellos, pero que a su vez sean útiles para su vida, ¿verdad? Y sobre todo en contextos de educación especial? A pesar de que nosotros en el país seguimos ya las políticas inclusivas, aún hay escuelas especiales y aún hay estudiantes que los padres los llevan a esos centros especializados. Entonces, nosotros estamos ante un currículum que tiene dos dimensiones fundamentales. La funcional, como hemos dicho, que son los aprendizajes prácticos y aplicables, y lo ecológico, que son los aprendizajes que están vinculados concretamente al entorno real del alumno. ¿Cuál es el objetivo aquí? Favorecer la autonomía, la inclusión y la participación activa del estudiante. Es decir, nosotros buscamos estudiantes que sean autónomos. Formamos, no buscamos, formamos estudiantes que realmente sean autónomos. Ese es el mayor logro. Y déjenme decirle que es algo bastante, pero bastante complejo. ¿Por qué? Y sobre esto no hemos conversado. ¿Por qué les digo que es algo complejo? Porque para lograr, fíjense bien, la autonomía de un estudiante con discapacidad, al primero que tenemos que convencer y el primero que debe de estar, o los primeros, mejor dicho, para hablar en plural, que deben de estar conscientes de esa necesidad y de la importancia que tiene este proceso, es justo la familia. Y desde mi práctica como maestra, tengo la experiencia de una familia profesional, de un niño ciego, un niño que nació a los 6 meses y quedó ciego por retinopatía de la prematuridad. La mamá es licenciada en economía, el papá ingeniero forestal, y me tocó trabajar con el niño desde que tenía 4 años de edad. No imaginan ustedes todo lo que traté de hacer para que ellos entendieran que el niño tenía que ser independiente, que el niño tenía que tener esas habilidades funcionales desarrolladas, y les estoy hablando del año 90, 1990. Fíjense, cuando todavía no se mencionaba el currículum ecológico funcional en el sistema educativo. Eran escuelas especiales en ese momento para niños ciegos y con baja visión, y no se manejaba todavía con tanto rigor todo lo que tenía que ver con el currículum ecológico funcional. Pero yo digo, siempre las cosas se han hecho lo que con diferentes denominaciones, porque lo que sí buscábamos era lograr que los niños desarrollaran su orientación y movilidad, es decir, que supieran orientarse, que supieran moverse en espacios cerrados, en espacios abiertos y demás, ¿verdad? Entonces, ese niño, que hoy es un hombre ya, que hoy es un hombre ya, llegó a la adolescencia y llegó a la juventud y no sabía ni siquiera abrochar los cordones de sus tenis. Los padres todo el tiempo lo criaron bajo el paradigma que no se podía caer y que no podía hacer nada solo. Prácticamente todo se lo hacían, lo bañaban, lo vestían, ya un hombre, ya un hombre. Entonces, ese es el ejemplo de una familia.
pero tengo otros, como de niños que llegaban a la institución y no comían solos, y ya tenían 8, 9 años, y los padres le daban la comida. Es decir, esos niños ni siquiera se orientaban para llevarse la cuchara a la boca. Imagínense. Entonces, a partir de allí uno comenzó a pensar y analizar, bueno, ¿con quién trabajo? ¿Con la familia o con el niño? Y ahí no sabíamos qué hacer, si era con el niño o era con la familia, porque realmente los de mayor problema justo era la familia. Entonces, ese llamado de atención se los hago para alertarlos a ustedes en que uno de los principales problemas que hoy nosotros encontramos realmente es con la familia. Es decir, ese objetivo que tiene este currículum de favorecer autonomía, inclusión y participación activa, no solo va enfocado al niño, va enfocado a la familia también, porque hay que diseñar acciones, hay que buscar alternativas para lograr que ellos sean parte del proceso y que ellos tomen conciencia de la necesidad que existe de que su hijo sea independiente, ¿verdad? Entonces, por eso es que analizando un poquito más a profundidad, ya partiendo de lo que vimos de manera general en la primera clase, en la primera conferencia, ¿a qué se refiere lo funcional? Lo funcional se va a referir a todas las áreas del desarrollo. Es decir, se refiere a todas las áreas del desarrollo del niño, ¿ya? Ya sea las que están relacionadas con la asignatura, como todas aquellas áreas que tienen que ver con la formación integral de ese niño. Y por otro lado, en lo funcional se van a considerar las necesidades actuales y futuras. Y aquí está lo que yo les acabo de explicar. Necesidades actuales y futuras del alumno, de los padres y de la escuela. ¿Y por qué de la escuela? Porque yo tengo que analizar hasta qué punto las personas de la institución educativa que tienen que ver con el desarrollo del niño están realmente preparadas para asumir este enfoque, ¿verdad? Y tengo que ver, cuando analizo lo ecológico, que se contempla el ambiente diario del niño y sus necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que el maestro tiene que estar bien atento al ambiente en el que el niño se desarrolla en ese contexto familiar. A veces vemos cambios significativos en el aprendizaje del niño y no nos damos cuenta que estos cambios significativos están dados fundamentalmente por alguna situación que ha tenido lugar en el contexto familiar. Y otro elemento importante que tenemos que ver es el medio cultural, ambiental, económico y social. Sobre todo ustedes que están en, en la provincia de Loja y provincias aledañas, cercanas, ¿verdad? El medio cultural varía mucho. No es lo mismo un niño de la sierra a un niño de la costa. El contexto es totalmente diferente. La parte ambiental es totalmente diferente. Pero también hay que valorar mucho lo económico y lo social. Es decir, cuál es la situación económica de esos niños, cómo viven esos niños y cómo es ese medio social en que esos niños se desarrollan. Porque a veces en cosas que son
tan insignificantes, mis queridos maestrantes, como por ejemplo, cuando yo planifico una clase y el ejemplo que yo llevo a la clase. A veces llevo ejemplos que los niños no conocen, que los niños nunca han visto, y que el niño se queda callado y muchas veces el niño no pregunta, ¿verdad? No pregunta sobre lo que yo estoy explicando, sobre lo que yo estoy diciendo. El niño queda callado y el maestro piensa que el niño entendió todo lo que le dijo. Pero realmente el maestro no conoce cuál es el medio social de ese niño. Entonces, estos son los elementos medulares, diríamos, de este currículum con este enfoque ecológico funcional. Es decir, es realmente el enfoque que pretende la verdadera transformación en la formación del niño, aunque no parezca tan significativo. Tiene un significado muy grande en el proceso de planificación de una clase. En el momento en que yo voy a delimitar cuál es el objetivo de la clase, cuáles son los métodos que voy a utilizar, cuáles son los medios que voy a utilizar y cómo le voy a dar tratamiento a ese sistema de conocimiento que posteriormente el día de hoy, en un segundo momento, vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a hablar sobre la praxis de este enfoque, ¿verdad? Porque no todo puede quedar en la teoría. Es decir, tenemos que saber cómo lo llevamos a la práctica y cómo realmente logramos trabajarlo desde nuestro rol como docentes. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Mm? Hasta aquí, ¿alguna experiencia de ustedes al respecto? Una consulta, por ejemplo, en el caso de llevar, enseñarle pues al niño todo lo funcional, también habría que hacer un acompañamiento con la familia o ya no sería necesario. Sí, justo de eso se trata, Adriana. Justo de eso se trata, de vincular al padre en el proceso formativo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un niño que tiene discapacidad intelectual y estoy enfocada fundamentalmente al desarrollo de las habilidades de autonomía que tienen que ver con la higiene personal. Y si yo estoy trabajando el ciclo, ¿verdad? Y la higiene personal, a partir de que nos levantamos, con la familia, yo tengo que trabajar lo mismo. Y si yo hago un pictograma, por ejemplo, para que el niño aprenda con mayor facilidad esa secuencia lógica de cada una de las acciones que llevan el aseo personal, yo, lo recomendable es hacer uno para el aula y uno para la familia. Muchas veces los padres no tienen recursos. Y no estamos hablando de nada complejo, estamos hablando de medios que son accesibles, que son de fácil ejecución, que se pueden hacer incluso con materiales reciclables. No necesariamente tengo que comprar, pero se trata de vincular a la familia en lo mismo que nosotros estamos trabajando. Miren, ustedes que son la mayoría maestros ya graduados, pero recién graduados, son jóvenes, me comentaba la coordinadora, la mayoría del grupo, y están comenzando a adquirir toda esta experiencia de la práctica en la mayoría de los casos. Siempre, siempre es importante tener en cuenta algo. No podemos romper el ciclo. Uno de los elementos fundamentales, y hago un paréntesis aquí de algo que no tiene que ver directamente con la clase, pero sí indirectamente, y lo pongo como ejemplo, es el tratamiento de los niños que tienen algún tipo de trastornos del lenguaje. ¿Ya? El terapista del lenguaje está trabajando, por ejemplo, con el niño
la automatización del sonido R que el niño no lo da al inicio. El maestro no sabe qué está trabajando el terapista de lenguaje y la familia no sabe qué está trabajando el terapista de lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que el niño se pasa 3, 4 meses en la instauración de un sonido y no se cumple el ciclo que debe de cumplirse en un proceso de instauración y automatización de un sonido que el niño no da. ¿Por qué? Porque no forman parte de este ciclo ni la maestra ni la familia, que sería lo idóneo para no romper el ciclo, que el terapista del lenguaje enviara las orientaciones a la maestra de las palabras que está trabajando con el niño para instaurar el sonido en esa sílaba que no da y al mismo tiempo la familia, de manera tal que todo el mundo que tenga que ver con el proceso de enseñanza del niño, con el proceso de aprendizaje del niño, trabaje un mismo ciclo para lograr un objetivo. ¿Ya? Y le pongo el ejemplo del lenguaje porque es algo muy común que tenemos y esto lo que hace es, digo yo, mantener ese enfoque, diríamos, económico de un tratamiento del lenguaje, porque al terapista lo que le conviene es que el niño no dé el sonido para seguir cobrando el tratamiento. Eso es así, ya en la práctica, ¿no? Pero yo les digo esto porque se vivencia la necesidad, a través de este ejemplo, de cumplir con un ciclo. Y le digo a ustedes lo mismo cuando trabajamos este enfoque del currículum ecológico funcional. Yo no hago nada con enseñarle al niño el ciclo del aseo personal, ¿verdad? Y cada una de las acciones que él tiene que hacer, si en la casa los padres le dicen diferente, levántate, vaya al baño, hace ese. Pero el niño con discapacidad intelectual no entiende ese tipo de órdenes. Lo lógico es que el padre le dé el abrazo del buen día al niño y le pregunte para dónde va ahora, qué tiene que hacer, le recuerde y si el niño no recuerda, con el pictograma le voy indicando cada una de las acciones. Entonces, para que un enfoque ecológico funcional en el currículum realmente cumpla el objetivo, la familia tiene que ser tiene que ser parte del proceso. Obligatoriamente tiene que ser parte del proceso. Muchas veces los estudiantes me dicen, y los propios maestros, pues yo trabajo en pregrado y en posgrado, me dicen, profe, pero el problema está que cuando convocamos a las reuniones de padres, pues los padres no llegan. Bueno, los padres no llegan porque estamos acostumbrados a convocarlos para organizar una actividad festiva. Por eso no llegan, porque muchas veces no quieren colaborar o porque no están de acuerdo o por X razones. Pero si nosotros sensibilizamos a los padres y lo convocamos para una actividad práctica donde yo les voy a demostrar cómo trabajar con el niño, yo estoy segura que algunos sí llegan. A la primera quizás no lleguen mucho, pero posteriormente sí. Pero lo otro es el uso de la tecnología. Yo recuerdo en pandemia, una profesora de educación inicial se dedicaba a darle orientaciones a la familia a través del canal de YouTube. Se creó un canal y esto lo compartía en redes sociales, lo compartía en el WhatsApp y demás. Y justo le daba orientaciones a la familia, como los niños no estaban asistiendo a las instituciones infantiles, de qué trabajar con ellos. Lo mismo podemos hacer nosotros, crear un canal, compartir el video, de qué estamos trabajando con el niño, de cómo lo estamos trabajando, porque obviamente el teléfono de los padres lo tenemos. Entonces, luces que le doy para que ustedes realmente puedan dar cumplimiento a este enfoque del currículo, donde no solamente nos vamos a quedar en lo que hacemos dentro del aula, sino cómo buscamos alternativas para que eso que hacemos en el aula trascienda
las paredes de una institución educativa y llegue realmente a los hogares donde tienen que llegar. No sé, Adriana, si respondo a tu interrogante. Sí, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Entonces vamos a continuar. Muy bien, vamos a continuar. Entonces vamos a hablar ahorita, ya vimos lo que implica lo funcional a profundidad, lo que implica lo ecológico, y vamos a hablar de los principios fundamentales. ¿Qué cosa es un principio? Los principios son las leyes que rigen un determinado proceso y nacen de las regularidades que se encuentran. Entonces, cuando nosotros hablamos de los principios fundamentales del currículum con el enfoque ecológico funcional, estamos hablando del principio de la funcionalidad. ¿Qué me dice ese principio? Que todo proceso formativo que yo planifico para desarrollar con el niño tiene que estar basado en aprendizajes prácticos. Tienen que estar basados en la práctica. Aquí no hay teoría, hay práctica. Es decir, cada uno de los contenidos que yo voy a trabajar de ese sistema de conocimiento que yo tengo en determinado nivel de enseñanza, tiene que estar basado en aprendizajes prácticos. Otro principio es el principio de la ecología, que quiere decir que yo tengo que adaptar el contenido al entorno real del niño. Entonces, el otro día yo les decía, bueno, si el niño trabaja en la agricultura, trabaja en la siembra del maíz, por ejemplo, el contenido que yo tengo que trabajar con el niño tiene que estar enfocado a ese entorno real, a la siembra. Si voy a trabajar en matemática, pues la cantidad de maíz que se está sembrando, la cantidad que se espera recopilar, lo que se recogió, etcétera. Son ejemplos de la vida, ¿no? Lo que les quiero decir es decir, que yo tengo que adaptar al entorno real. El principio de la individualización, y este es un principio realmente de la educación inclusiva, que a pesar de que hoy hablamos de la organización del aula inclusiva, a pesar de que hoy hablamos del diseño universal de aprendizaje, no podemos confundir. El principio de la individualización está presente allí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trazar metas que sean personalizadas. ¿Por qué? Porque cuando yo estudio y analizo la teoría de la personalidad, me dice que cada ser humano es único e irrepetible. Entonces yo no puedo negar la teoría de la personalidad. Si cada ser humano es único e irrepetible. Cada niño aprende de manera diferente. Y cada niño tiene niveles diferentes de aprendizajes adquiridos, que es lo que se le llama la zona de desarrollo actual. Es decir, lo que el niño sabe hacer por sí solo. Y a partir de allí, pues yo voy a concebir las metas personalizadas. Y aquí se pone de manifiesto lo que se habla mucho en la educación, en este caso en la educación especial, en la educación inclusiva, que se habla mucho de la zona de desarrollo actual y de la zona de desarrollo próximo del niño. Esto tiene mucho que ver con este principio de la enseñanza individualizada. ¿Conocen ustedes sobre esto? ¿Mm? ¿Les enseñaron en la carrera sobre la teoría de Vygotsky? Vygotsky sí. Conocieron lo que se denomina zona de desarrollo actual y zona de desarrollo próximo y cómo trabajarlo con los niños. De mi parte no mucho me acuerdo, pero sí me suenan los términos. Les suenan los términos. Bueno, vamos Ajá. entonces a refrescar los términos en el principio de la individualización. Vygotsky se denomina el padre de la pedagogía especial
Y la teoría de zona de desarrollo próximo, del que también algunos autores lo vinculan con el constructivismo social, ¿verdad? Con Piaget y demás. Lo más importante que ustedes tienen que saber de esta teoría, ¿verdad? Como padre de la pedagogía especial, es el hecho que Vygotsky estableció bajo experimentos que realizó en su momento que el niño tiene una zona de desarrollo actual, es decir, es el nivel de aprendizaje que el niño posee sobre determinado proceso que él logra resolver por sí solo. Es decir, es lo que el niño puede hacer por sí solo, sin ayuda, sin ningún tipo de nivel de ayuda. Esa es la zona de desarrollo actual. Por ejemplo, yo recibo un niño en mi aula y yo digo, bueno, voy a explorar, voy a conocer qué sabe hacer por sí solo. Bueno, el niño sabe suma y resta hasta 5 por sí solo, no necesita ayudas. El niño redacta oraciones simples de hasta 4 o 5 palabras por sí solo, no necesita ayuda. El niño reconoce figuras geométricas por sí solo, no necesita ayuda. Es decir, esas son las acciones, las actividades, los contenidos previos que trae el niño. Es decir, lo que él puede hacer por sí solo. En otras palabras, es lo que se denomina zona de desarrollo actual del niño. En el enfoque ecológico funcional del currículum, ¿ya? Nosotros nos regimos bajo el principio de la individualización de la enseñanza, donde tengo que trazar metas personalizadas, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Que para yo poder trazar una meta con el niño, lo que yo quiero lograr con ese niño, yo tengo que conocer primero cuál es la zona de desarrollo actual del niño, es decir, qué sabe hacer el niño por sí solo, qué domina de ese contenido, de esos objetivos que tengo trazado y hasta dónde el niño puede llegar, hasta dónde podría llegar con determinados niveles de ayuda. Entonces allí yo trazo las metas individualizadas. Es decir, voy a trabajar con el niño ya no hasta 5, voy a trabajar hasta 6, la adición y sustracción, ¿verdad? Pero voy a ver cómo logra interiorizar el contenido, cómo logra conocer el contenido por sí solo y qué niveles de ayuda va a necesitar. Entonces, sobre esto, esto es muy importante para nosotros que trabajamos todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer cómo se manejan los niveles de ayuda con el niño, es decir, en qué consiste un primer nivel de ayuda, que no es más que la explicación nuevamente de la actividad que yo le estoy indicando al niño. Pero no comprendió y tengo que ir a un segundo nivel de ayuda donde yo vuelvo a explicar la actividad, pero ubico un ejemplo práctico de esa actividad para que el niño logre comprender. Pero tampoco se logra el objetivo y tengo que ir entonces a un tercer nivel de ayuda, que es cuando yo voy a realizar la actividad junto con el niño. Es decir, yo invito al niño a hacer la actividad conmigo o invito al niño a hacer la actividad con un compañerito, un estudiante más aventajado del grupo. Entonces ahí estoy hablando de la ayuda entre pares también, que me imagino que ustedes la han escuchado mencionar. Pero lo importante de todo esto, y les llamo a la reflexión, es que nunca nosotros podemos ir directamente a ayudar al niño a hacer la actividad, sino yo tengo que tratar de lograr esa independencia cognitiva, yo tengo que lograr que el niño realice la mayor parte de la actividad por sí solo y luego proceder a los diferentes niveles de ayuda.
No es lo que cotidianamente se hace en el aula, que explico la tarea, el niño no la sabe hacer, ven, yo te voy a ayudar, vamos a hacerla juntos. No, pues usted vaya gradualmente buscando a través de esas metas individualizadas el desarrollo del niño. Y justo, queridos maestrantes, a eso se refiere, justo a eso se refiere cuando nosotros estamos hablando del principio de la individualización, es decir, cómo nosotros planificar esas metas personalizadas para el niño, pero no las puedo planificar a partir de lo que yo imagino que el niño sabe o a partir de lo que yo imagino que el niño puede hacer solo. No, tengo que hacerlas a partir de lo que yo realmente he constatado como maestra en mi sala de clases, ¿verdad? Y el principio de inclusión. Este es muy importante porque es justo la participación social del niño, es decir, no es que el niño participe en una actividad de la sociedad por si acaso, es cómo el contenido que yo estoy trabajando con el niño le permite realizar actividades realmente prácticas dentro de la sociedad. A eso se refiere, es decir, cómo tributa el contenido a que el niño cada día sea más independiente, a que el niño salga realmente preparado para realizar las diferentes actividades dentro de la sociedad. ¿En quién está inspirado realmente o cuál es el fundamento teórico realmente de este enfoque? La teoría de los sistemas ecológicos de Bronfenbrenner. Es allí donde está la esencia del enfoque, ¿verdad? Donde se plantea que el desarrollo humano depende de la interacción entre el individuo y el ambiente. Y esto mismo, por eso le mencionaba ahorita a Vygotsky, lo dice Vygotsky, cómo el medio social influye y es determinante en la formación del individuo. Y ustedes pueden ver y pueden comparar, ¿verdad? Cómo el medio social influye en la formación del individuo. Si nosotros vemos un niño, por ejemplo, que vive en las zonas diríamos, más alejadas de la ciudad, en las montañas, donde hay pocas personas, donde el niño se desenvuelve en un medio más bien restringido, que no tiene mucho desarrollo social, no interactúa con otros niños, sino más bien como con adultos. Y nosotros decimos, bueno, ese niño conversa y tiene expresiones que nos parecen simpáticas, pero que no son tan simpáticas en el fondo, ¿verdad? Que el niño habla que parece un adulto. El niño dice expresiones como si fuera un adulto. Y realmente eso es producto al medio social en el que se ha desarrollado el niño. Es decir, el niño está en un medio donde lo que escucha son adultos hablar y obviamente pues él te va a hablar como un adulto. Pero aquí pasa algo, que estamos, diríamos que saltando las etapas del desarrollo del niño, porque niño es niño y no podemos verlo como un adulto, ni tiene que hablar como un adulto, sino su razonamiento, sus expresiones, su lógica, su imaginación, sus intereses, sus necesidades, tienen que estar netamente enfocadas a su edad. No puede funcionar como un adulto, ¿verdad? Y aquí se pone de manifiesto lo que plantea esta teoría, que el desarrollo humano depende de la interacción entre el individuo y el ambiente, es decir, cómo es el medio en el que el niño se desarrolla, cómo es el ambiente en el que el niño interactúa.
Pero ¿cuáles serían, y un tanto que para ir cerrando esta parte del currículo con el enfoque ecológico funcional, cuáles serían los beneficios que tiene? En primer lugar, promueve autonomía y participación social. Es decir, el enfoque busca que el niño sea autónomo, el enfoque busca que el niño, cada una de las actividades que se desarrollan, pues conlleve a que tenga una mayor participación en la sociedad, favorece mucho el aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque se busca que cada uno de los contenidos que yo voy a trabajar tengan un significado para el niño. Miren, y muchas veces los maestros dicen lo complejo que es trabajar con un niño que tiene discapacidad intelectual o también plantean lo complejo que es trabajar con un niño autista. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué es complejo trabajar con un niño que tiene discapacidad intelectual? ¿Por qué es complejo trabajar con un niño autista? ¿Por qué vemos que muchas veces ese niño no atiende a la clase? ¿Por qué vemos que muchas veces se ponen a hacer otra actividad, interrumpen? Sobre todo en el autismo, pues se muestran hiperactivos, incluso con actos de indisciplina y demás. Porque realmente el contenido que se está trabajando con el niño no es significativo. Es decir, el aprendizaje no es significativo. Y por esa razón suceden todos estos aspectos que acabamos de mencionar, como el desinterés por la clase, entre otros aspectos que nosotros no podemos dejar a un lado. Es decir, todo contenido que se planifique y que se proyecte para trabajar con el niño tiene que tener un significado. Es decir, el aprendizaje tiene que ser significativo para el niño. Tiene que tener un significado para el niño ese aprendizaje que nosotros... Permiso un momentito. Entonces, siguiendo lo que estábamos mencionando, el aprendizaje tiene que tener un significado para el niño, tiene que tener un significado y ese significado que tiene que tener el aprendizaje para el niño tiene que estar estrechamente relacionado con cada una de las actividades que yo estoy realizando diariamente. Vamos a seguir entonces y vamos a ver aquí otro elemento importante y es el hecho de que fortalece vínculos entre la escuela, la familia y la comunidad. Es decir, ¿por qué se fortalecen los vínculos entre la escuela, la familia y la comunidad? Por lo que yo le explicaba ahorita a Adriana que me preguntaba. Es decir, tiene que estar relacionado el aprendizaje entre la escuela, la familia y la comunidad. Tiene que existir una interrelación entre los tres componentes, escuela, familia y comunidad. Cuando yo planifico la clase, yo tengo que pensar en cómo cada una de esas actividades que voy a desarrollar se vincula, es decir, cómo se vincula la escuela, cómo se vincula la familia y cómo se vincula con la comunidad. Esa interrelación tiene que estar demostrada en el proceso para poder lograr cumplir realmente con los objetivos que están previstos en el currículum atendiendo a cada nivel. Obviamente, esto depende del nivel en que yo estoy trabajando.
No es lo mismo el vínculo escuela, familia y comunidad en séptimo año de básica que en primero o segundo de básica. Es decir, las actividades tienen que estar adecuadas al nivel en el que nosotros estamos trabajando. Y también las áreas principales que tiene este currículum, que está relacionado con lo que yo les acabo de explicar de los beneficios. Es decir, es beneficioso porque promueve autonomía y participación social. Es beneficioso porque favorece aprendizajes significativos. Es beneficioso porque reduce barreras educativas. Y es beneficioso porque fortalece vínculos entre la escuela, la familia y la comunidad. Porque en este currículo se trabajan determinadas áreas, por eso es que hablamos de áreas principales del currículum ecológico funcional. Y se trabaja el área personal, se trabaja el área social, el área académica funcional, el área laboral y el área de ocio y tiempo libre, ¿verdad? Y vamos a ver qué hacemos en cada una de estas áreas y que obviamente están vinculadas con el contenido que yo estoy trabajando. En el área personal, dentro del currículum, con este enfoque, trabajamos autonomía en el cuidado personal, como es alimentación, higiene, vestido, y trabajamos el desarrollo de la autoestima y de la identidad. Es decir, tenemos que trabajar autonomía, el ejemplo que yo les ponía ahorita de la alimentación, tenemos que trabajar higiene y tenemos que trabajar mucho la autoestima y la identidad. ¿Por qué? Depende también del tipo de discapacidad con el que nosotros estamos trabajando, pero no solamente necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. Hay necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad, como por ejemplo las dificultades en el aprendizaje o los trastornos disruptivos y de la conducta, que la base de ellos está en la autoestima, en la identidad. Es decir, hay problemas en el área afectiva fundamentalmente. Tenemos también el área social. ¿Qué trabajamos en el área social? Trabajamos habilidades de comunicación y relación con otros. Trabajamos la participación en la familia, la escuela, la comunidad. Es decir, la comunicación es uno de los procesos más afectados en casi todas las necesidades educativas especiales, tanto asociadas como no asociadas a la discapacidad. Si nosotros analizamos el autismo, uno de los procesos más afectados es la comunicación. Si nosotros analizamos la discapacidad intelectual en sus diferentes grados, uno de los procesos más afectados es la comunicación. Si nosotros analizamos la discapacidad auditiva, obviamente uno de los procesos más afectados es la comunicación, ¿verdad? Si nosotros analizamos un niño que tiene dificultades en el aprendizaje, uno de los procesos más afectados también es la comunicación. Y de igual manera, la relación con otros. Es decir, que hay dos procesos que están totalmente afectados en el área social, ¿verdad? Que es la comunicación y la relación con otros. Por tanto, los contenidos pues deben de llevar actividades que involucren estos elementos. Y lo que hablábamos también de la participación de la familia, la escuela y la comunidad, que no voy a volverlo a repetir, porque ya hemos hablado sobre esto desde el inicio de la clase, ¿verdad? Ahora bien, la otra área es el área académica funcional. Y en el área académica funcional, yo voy a trabajar la lectura, obviamente, la escritura, los cálculos, pero todos aplicados a situaciones reales. Es decir, cómo leer señales, cómo manejar dinero, cómo usar calendarios.
y de igual manera la comprensión de información básica para desenvolverse en la vida diaria. Es decir, ¿qué tiene que comprender el niño para poderse desenvolver en la vida diaria? Es decir, cómo yo logro que el niño se apropie de ese conocimiento, de esa información que estoy dando, que estoy llevándoles a través de los diferentes contenidos para que ellos puedan desenvolverse en la vida cotidiana. Entonces, fíjense, es un currículum donde yo contemplo lo personal, lo social y lo académico funcional. No es que lo académico pase a otro lado, sino que lo académico tiene un apellido. Académica funcional es el área. ¿Por qué? Porque el contenido tiene que ser funcional. Se trabaja el área de laboral. En el área laboral yo tengo que trabajar para que el niño pueda en un futuro desarrollar tareas productivas y ocupacionales. Y tengo que prepararlo para la inclusión en actividades de trabajo protegido o empleo, pero ya esto yo lo voy haciendo o yo lo voy manejando según el nivel que el niño está cursando, ¿verdad? El área de ocio y tiempo libre, bueno, esto sí es en todos los niveles. ¿Por qué? Porque yo tengo que lograr desarrollar en ellos intereses recreativos, tengo que lograr que participen en actividades culturales, deportivas, artísticas, ¿verdad? Que el niño pueda hacer cultura, pueda hacer deporte, pueda hacer arte. Tengo que lograr el área de vida en el hogar y la comunidad, el manejo de tareas domésticas, el uso de servicios comunitarios, el transporte, fundamentalmente, ¿verdad? Cómo usar el transporte, cómo hacer compras, cómo comportarse en un centro de salud, qué se hace en un centro de salud. Muchos de ellos tienen miedo ir a un centro de salud, tienen miedo revisarse la boca en el odontólogo. Todo esto nosotros tenemos que enseñarlo a través de este currículum. Por eso es que hablamos de la área de vida en el hogar y en la comunidad. Y el área ecológica, que ya lo hemos mencionado y también hemos puesto algunos ejemplos, que es la adaptación al entorno físico y social inmediato. Y tengo que para ello considerar, como ya les explicaba ahorita y le ponía ejemplos, el medio cultural, el medio ambiental, económico y social donde vive el estudiante. Es decir, tengo que enseñarlo o los contenidos, trabajarlos implicando estas cuatro áreas fundamentales según la edad y que yo estoy trabajando con el niño, ¿verdad? Entonces, esta perspectiva, tanto funcional como ecológica, incluye qué cosa? El desarrollo de las habilidades que ese niño necesita para poder ser lo más autónomo posible, para poder estar integrado en la familia, en la escuela, en la comunidad. Incluye el ambiente físico y social donde vive el alumno y conocer ese ambiente, pues como ya les he dicho, es fundamental para la evaluación de los comportamientos comunicativos y incluye el énfasis de los comportamientos comunicativos en un contexto de habilidades prácticas. Es decir, hay que trabajar esa comunicación, esos procesos comunicativos, esos comportamientos comunicativos en un contexto de habilidades prácticas. Desde cómo llegar, ¿verdad? A un centro de salud y saberse comunicar, saber expresar cómo se siente, hasta en las habilidades prácticas que están relacionadas
con el comportamiento, por ejemplo, en un transporte público, cómo subirse a un bus, cómo cancelar, es decir, todo lo que tiene que ver con la funcionabilidad. Y es por ello que en este currículum se manejan cuatro componentes fundamentales. La evaluación, perdón, ecológica, que no es más que la observación en contextos reales, es decir, yo voy a evaluar al niño en su contexto real, viendo cuál es su nivel de funcionalidad, conociendo qué sabe hacer el niño, la definición de metas funcionales, es decir, yo tengo que trazar objetivos que sean prácticos y medibles, pero medibles en ese contexto real. Porque recuerden que la evaluación que yo voy a trabajar con ellos y que yo voy a aplicar con ellos es ecológica. Tengo que saber seleccionar contenidos. ¿Por qué? Porque los contenidos tienen que tener una relevancia práctica y tengo que utilizar metodologías de enseñanza a partir del aprendizaje activo y experiencial. Es decir, tengo que conocer las experiencias que tiene el niño para que esa metodología de enseñanza que tiene que estar basada en el aprendizaje activo logre o coadyuve a que se cumplan los objetivos prácticos y medibles que yo he trazado en esa definición de las metas funcionales, ¿verdad? Y las adaptaciones, pues obviamente tienen que ser flexibles y con apoyos. Recuerden, recuerden que esto es un enfoque, pero las adaptaciones curriculares que yo trabajo con el niño se mantienen según lo orientado en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Que van desde el qué y cómo enseñar y evaluar y aquellas adaptaciones que son de acceso al currículo, como las que yo utilizo para niños que están diagnosticados con sordera, con hipoacusia, niños ciegos, niños con baja visión, niños con discapacidad intelectual. En el niño con discapacidad intelectual, yo por lo general realizo adaptaciones de tipo 1 y de tipo 2, ¿verdad? Que son las que van enfocadas a contenidos, métodos, medios de evaluación. Pero sin embargo, en los niños con discapacidad visual, por ejemplo, yo realizo adaptaciones de acceso al currículo, como el uso del sistema braille, el uso de medios lo más naturales posible, pero todas estas adaptaciones curriculares, cuando yo las manejo desde el enfoque del currículum ecológico funcional, van a ser flexibles. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de llevar mi clase al medio, al contexto natural, porque yo voy a tratar de evaluar desde ese enfoque ecológico donde yo voy a observar el niño en contextos reales y donde yo voy a tener metas funcionales con objetivos que sean prácticos y medibles, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a evaluar? Y esto es algo muy interesante del enfoque. ¿Por qué? Porque hoy se habla del nivel de funcionabilidad de la persona. Y me imagino que cuando ustedes dieron la asignatura de discapacidad intelectual, allí les hablaron sobre la nueva definición de discapacidad intelectual, donde ya no está centrada netamente en la lesión, sino en el nivel de funcionalidad del niño, ¿verdad? Entonces, ese nivel de funcionalidad, pues obviamente que yo estoy trabajando, cambia la evaluación que yo voy a usar desde el punto de vista didáctico y pedagógico. ¿Por qué? Porque yo voy a medir el nivel de autonomía que tiene el niño, voy a medir el nivel de participación social que tiene el niño y por supuesto que voy a hacer la retroalimentación constante. Pero hay dos elementos que a mí me interesan más que todo conocer. ¿Qué tan autónomo es el niño? ¿Y cuál es la participación social que él tiene? Para yo a partir de allí decir
o poder expresar cuál es el nivel de funcionalidad del niño desde el punto de vista eh, evaluativo que voy a utilizar, ¿no? Entonces, estos son elementos fundamentales que nosotros tenemos que manejar, tenemos que conocer cuando hablamos del currículum funcional. Bien, ¿alguna duda? ¿Se comprende bien? Hola, ¿están o no están? Sí, Sí, pero doctor, se comprende. Ya, ¿se ha comprendido los elementos fundamentales? El mensaje que les dejo, el mensaje que les dejo es que este es un currículum, este es un enfoque que requiere ser concientizado por el docente. Más que todo, el docente tiene que tener conciencia de lo que se está trabajando. Más que todo esto. Y de cómo hay que trabajar con el niño. Y bueno, pues vamos a pasar entonces a una segunda parte, a un segundo momento donde vamos a ver ejemplos prácticos de cómo planificar la clase desde este enfoque. Como les decía, no podemos quedarnos en la teoría, sino también a mí siempre me gusta demostrar en la práctica cómo los hago, porque si no nos quedaríamos en un nivel teórico y lo que más interesa aquí es conocer cómo lo hacemos en la práctica, ¿verdad? Entonces vamos a tomar 2 minutos. Voy a cerrar esta actividad docente para próximamente comenzar con la siguiente que está relacionada con el accionar práctico desde la planificación docente con el enfoque del currículum ecológico funcional. Bien, entonces voy a cerrar y volvemos a incorporarnos dentro de 3 minutitos para hacer un cambio de actividad. Listo, doctor.